Bienvenidos a Findes. En esta ocasión vamos a comentar una parte también nada más pequeña de la NIF B2, el estado de flujos de efectivo. Vamos a ver un pequeño caso práctico, pero enfocado nada más al método directo. En la norma tenemos dos métodos. La norma nos dice que podemos usar un método indirecto, que es el que estamos muy acostumbrados a usar, y en este caso vamos a atacar un poco el método directo. Para ello quisiera empezar por el flujo de efectivo en términos generales. No olvidemos nuestra fórmula general de la partida doble. El activo es igual al pasivo más el capital. Eso nos lleva a diferentes reglas que tiene la partida doble. Un incremento en un activo puede ser una disminución en otro activo, un aumento en un pasivo o un aumento en una cuenta de capital. Una disminución de un activo pues puede ser un incremento a otro activo, una disminución en un pasivo o una disminución en el capital. Y en el pasivo y en el capital sucede lo mismo. Cualquier incremento al pasivo o al capital debe provocar un aumento en un activo o debe provocar una disminución en otro pasivo o en otra cuenta de capital, y lo mismo va a suceder con el capital. El pasivo y el capital se van a comportar exactamente igual. Bueno, ¿qué sucedería si a esta lámina que tenemos aquí, que le llamamos más activo y menos activo, lo cambiamos por una sola cuenta que se llame efectivo? Entonces, cualquier incremento al efectivo me debe provocar una disminución en cualquier otra cuenta de activo, en cualquier pasivo me provoca un aumento y en cualquier cuenta de capital me debe provocar también un incremento. Una disminución en el efectivo se provoca por un incremento que haya en algún activo o por una disminución que haya en alguna cuenta de capital o en alguna cuenta de pasivo. Así es como lo podemos ver. Si nosotros vemos un balance completo, pues definamos entonces las diferencias. Cualquier cantidad que se aumente en cualquier activo me va a provocar una disminución en el efectivo. Cualquier cantidad que se disminuya en algún activo me va a provocar un incremento en el efectivo. Cualquier cantidad que aumente en el pasivo y en el capital me va a provocar un incremento en el efectivo, y cualquier cantidad que me disminuya una cuenta de pasivo o me disminuya una cuenta de capital me va a provocar una disminución entonces en el efectivo. Y así véanlo para todas las cuentas. Normalmente cuando vemos esto y decimos, ya lo entendimos, hago una pregunta. ¿La depreciación me aumenta o me disminuye el efectivo? La respuesta inmediata es no, la depreciación no tiene movimiento efectivo. Pero vamos a olvidarnos ahora un poco de ello. Vamos a hablar de las reglas de la partida doble. Una disminución de un activo, que es lo que viene siendo una depreciación, pues aritméticamente, considerando la fórmula de A es igual a P más C, pues eso me provocaría forzosamente un incremento en el efectivo. Ya después lo acomodamos y vemos si tiene efecto en el efectivo o no lo tiene, o disminuimos las dos partidas, la que estamos considerando aquí como efectivo y la que proviene de la disminución del activo. Pero por lo pronto, si todo el balance lo vemos así, podremos definir claramente de dónde viene el dinero y a dónde se aplicó entonces todo el dinero. Vamos a hacer entonces un ejercicio sobre esa base. Como les decía, en la norma se habla de los dos métodos. Método directo, que es al que nos vamos a enfocar aquí, que según dice la norma, es el que, en el cual se deben presentar por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Y en el método indirecto, que es el que normalmente nosotros sabemos hacer en México, porque nos ha estado costando mucho trabajo convencer a la gente de que use el método directo, entonces seguimos usando mucho el método indirecto. Según esta, preferentemente se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de impuesto a la utilidad, o en su caso, el cambio neto en el patrimonio contable, cifra que se ajusta para los efectos de operaciones sin reflejo en el efectivo en el periodo, así como por partidas asociadas a las actividades de inversión y de financiamiento. Bueno, una parte importante. El estado de flujos de efectivo lo dividimos en tres grandes grupos. El dinero proveniente de la operación o aplicado en la operación, el dinero proveniente de la inversión o aplicado a la inversión, y el dinero proveniente del financiamiento o aplicado al financiamiento.
El método directo e indirecto solamente se pueden aplicar a los recursos que se aplican o que se obtienen de la operación. La inversión y el financiamiento quedan exactamente igual, no cambian. Ahí no hay método directo o indirecto, es una sola metodología la que se usa. El método directo al que nos vamos a hacer enfoque aquí, pues va a ser obviamente entonces nada más hacia las partidas de operación. Aquí tenemos un estado de resultados muy sencillo, en el que tenemos ventas por 15,000 pesos, un costo de ventas por 8,100, gastos de operación por 4,500, una depreciación en el ejercicio de 950. Con ello llegamos a una utilidad antes de impuestos de 1,450 pesos. Le aplicamos un impuesto a la utilidad de 464 pesos y llegamos a una utilidad neta de 986. El impuesto a la utilidad no es el 30%, no es el 28%, es una cantidad que arrojó las cifras que tenemos ahí, considerando una serie de no deducibles y demás, ¿no? Eso no nos afecta aquí. Aquí nada más vamos a determinar sobre esa base el puro flujo de efectivo. Por otro lado, tenemos aquí una relación de saldos que tenemos en el balance. Todos estos saldos son saldos de cuentas en el balance que nos afectan a la operación en el estado de resultados. Tenemos, por ejemplo, en clientes tenemos ahora un saldo final de 2,000 pesos, traíamos un saldo inicial de 2,800. ¿Qué quiere decir? Que los clientes se disminuyeron en 800 pesos. Eso, como lo que vimos hace un rato, hay una disminución de un activo, por lo tanto me genera un incremento en el efectivo. Los inventarios tienen 1,300 ahora, traían 1,500 en el ejercicio anterior. También me provoca un incremento en el efectivo de 200 pesos. Los gastos a comprobar, que es dinero que yo tengo que entregar a los trabajadores para que salgan a vender, a comprar, etcétera, son gastos que finalmente, mientras no me los comprueben, no los puedo llevar todavía a resultados, pero el flujo de efectivo sí se me está alterando por ese tipo de gastos, que todavía no son gastos, pero sí hay un flujo de efectivo en el que en este caso estamos distrayendo 150 pesos. Tenemos 300 pesos ahora contra 150 que teníamos en el ejercicio anterior. Los seguros pagados por anticipado. Ahora tenemos 500 pesos, el año pasado teníamos 550. ¿Qué quiere decir? Que este activo disminuyó en 50 y por lo tanto incrementamos también el efectivo por esos 50. En el pasivo tenemos los proveedores, 800 pesos ahora, 750 antes. Mi saldo actualmente es más alto, por lo tanto quiere decir que esos 50 pesos me generaron también efectivo. Los gastos por pagar se incrementan a 150, de 120 que traíamos, también me generan efectivo por 30 pesos. Y las provisiones que están incluidas dentro de los gastos, ahora tenemos un saldo de ellas de 2,800 y el año anterior traíamos 2,450. Eso, si yo parto entonces del estado de resultados, pues se convierte en una partida virtual. Si yo lo veo como un pasivo, pues me está generando 350 pesos de efectivo. Y después tenemos el impuesto sobre la renta por pagar. En el ejercicio anterior traíamos 600 pesos, este ejercicio traemos 464, que es el mismo que me quedó en el estado de resultados. ¿Qué sucedió aquí? Quiere decir que en este ejercicio el flujo de efectivo que nosotros erogamos comparado con lo que tenemos en el estado de resultados son 136 pesos más. Ahí tenemos entonces todas las cantidades que me están afectando en el flujo de efectivo si es que yo parto directamente del estado de resultados. En esta lámina pueden ustedes apreciar esas cantidades nuevamente. Tenemos el estado de resultados en el lado izquierdo, tenemos los saldos de los que acabamos de platicar del lado derecho para efectos de ir comprendiendo un poco más. Tenemos 986 pesos como una generación en general importantísima de efectivo, pero que no toda tuvo movimiento en el efectivo, que es el resultado del ejercicio, la utilidad neta. Y esta utilidad neta, en el método indirecto, la vamos a ajustar con todos los recursos que distrajimos dentro del balance o que recuperamos del balance en función a lo que acabamos de mencionar hace un rato, con los saldos que vienen de la parte operativa y que están dentro del balance. Aquí tenemos entonces esta conciliación. Esta es la primera conciliación, el método indirecto. Fíjense, estamos partiendo de la utilidad neta, 986 pesos.
A esa utilidad neta, como tiene incluido ahí la depreciación entonces se la sumamos. La teníamos como un gasto, entonces ahora se lo asumamos para que la utilidad neta me vaya reflejando el flujo real que tuvo en el dinero. También le estoy aumentando aquí 350 pesos de otra partida virtual que son las provisiones. Con eso llego entonces a la utilidad neta ajustada por las partidas virtuales de 2,286 pesos. De 986 que tenía la utilidad neta, la estamos subiendo a 2,286 por esos dos partidas que son 1,300 pesos que se generaron como partidas virtuales. No tuvieron movimiento en el efectivo, pero sí tuvieron un gasto reconocido en el estado de resultados. Y después tenemos todos los movimientos que tiene el capital de trabajo. En clientes aumentamos el efectivo en 800 pesos, en inventarios 200, en seguros pagados por anticipado 50, los proveedores me generaron también recursos por 50 y los gastos por pagar son 30 pesos adicionales. Esos son 1,130 pesos que lo vamos ahora a compensar con los decrementos que tuvo el efectivo también en algunas otras cuentas. Los gastos a comprobar son 150 pesos y el impuesto sobre la renta por pagar en el que pagamos por más 136 pesos. Esto nos lleva entonces a un efectivo operativo, una generación de efectivo operativo de 3,130 pesos. Es decir, de 986 que partimos de la utilidad neta, ajustándolos con todos esos movimientos que hemos tenido en este periodo por las partidas virtuales, por el capital de trabajo que nos incrementa el efectivo y por el capital de trabajo que nos decrementa el efectivo, llegamos a 3,130. Vamos a ver cómo lo haríamos entonces por el método directo. El método directo, como decía la misma norma, dice que en el método directo se deben presentar por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. ¿Cuáles son esas categorías que tenemos entonces dentro de todo esto? Tenemos, por ejemplo, en lugar de tener ventas y tener cuenta de clientes, tenemos la cobranza. ¿Cómo determinamos entonces la cobranza? ¿Cómo la podemos determinar? La cobranza la vamos a determinar con dos conceptos importantes. Por un lado, los ingresos. Los ingresos son 15,000 pesos. A esos 15,000 pesos le aumentamos 800 pesos, que son los que tenemos en clientes. Y esa fue la cobranza total. Tenemos 15,800 pesos en la cobranza. Después, fíjense, tenemos materiales comprados. Los materiales comprados son 7,850 pesos. ¿De dónde vienen esos 7,850 pesos? Vienen del costo de ventas. El costo de ventas son 8,100 pesos. Y esos 8,100 pesos lo vamos a ajustar con 200 pesos que recuperamos del inventario y con 50 pesos que recuperamos también de los proveedores. Son 250 pesos más. Entonces, lo que nosotros erogamos por los materiales no fueron 8,100, que es lo que está en el costo de ventas, sino que son en realidad 7,850 pesos, que es lo que realmente pagamos por los materiales en este periodo. Los gastos, si ustedes ven ahí, son 4,220 pesos que tenemos como erogación en efectivo. ¿Cómo están compuestos esos? Pues tenemos los gastos de operación 4,500 pesos y esos 4,500 pesos le incrementamos 150 pesos que invertimos en los gastos a comprobar y que fue una erogación de dinero que todavía no pasa por el estado de resultados, pero que sí me provocó una salida de dinero. También tenemos los seguros pagados por anticipado, de lo que recuperamos 50 pesos en este periodo. Y tenemos los gastos por pagar por 30 pesos. Y por otro lado, dentro de esto, como aquí no estamos presentando el método indirecto, sino el directo, pues también yo sé que dentro de esos gastos de operación tengo 350 pesos de las provisiones que se las tengo que quitar. No como partida virtual, sino como simplemente una partida que no me generó un flujo de efectivo. Y con eso llego a la cantidad que tenemos aquí de los 4,220 pesos. Si ustedes aprecian en el estado de resultados, tenemos una depreciación de 950 pesos. Esa no la tomo en cuenta. No la tomo en cuenta porque esa no me generó absolutamente ningún flujo de efectivo. En el impuesto a la utilidad tenemos 464 pesos.
más 136 pesos que me da la diferencia en el pasivo del impuesto por pagar, eso se lo adiciono y me da precisamente 600 pesos, que son los 600 pesos que sí saqué en efectivo para pagar el impuesto del ejercicio anterior, quedando en el balance el impuesto que le corresponde a este ejercicio. Como ustedes pueden apreciar, en el método directo tenemos los mismos 3,130 pesos que teníamos en el método indirecto. Nada más que aquí tenemos nada más 4 renglones: la cobranza, los materiales, los gastos y los impuestos a la utilidad. Todo como puro flujo de efectivo. Entonces es muy importante, fíjense, que analicemos esto. A nosotros como contadores probablemente nos cueste un poco más de trabajo hacer el método directo. Por eso yo digo que el método directo para efectos de cálculo es más indirecto que el indirecto. Y el método indirecto para los contadores es más directo porque simplemente ponemos las cifras por diferencias que tenemos en el balance. Nada más que hay que ubicarnos más que en nosotros, en el lector de los estados financieros. El lector de los estados financieros, yo digo que difícilmente entiende el flujo de efectivo que tiene la operación cuando le presentamos un chorizo de cifras que a ellos no les dicen nada, ¿no? Una utilidad que no me generó totalmente flujo, una depreciación que me van a decir, ¿y por qué la estás incrementando ahí? Provisiones que también estoy incrementando cosas de clientes, inventarios, etcétera. Todo ese tipo de cosas yo insisto mucho en que a un lector común y corriente de estados financieros, pues esto en lugar de ayudarlo, pues lo va a volver loco, ¿no? No va a saber ni por dónde empezar a entender qué fue lo que pasó con el flujo. En cambio, en el método directo, que es el que nosotros deberíamos fomentar más, aunque nos cueste un poco más de trabajo, sí le va a dar un entendimiento muchísimo más claro al lector de los estados financieros, porque directamente le voy a decir cuánto cobraste, cuánto pagaste por materiales, cuánto pagaste por los gastos y cuánto pagaste por el impuesto, independientemente de lo que estás reconociendo en el estado de resultados. Recordemos que el estado de resultados se hace precisamente por la asociación de costos y gastos con ingresos, cumpliendo con las normas que difícilmente van a emparejarse con el flujo de efectivo. Lo único que sí sabemos es que el flujo de efectivo en la vida completa de una empresa, de un changarro, de una entidad, tiene que ser igual a la generación de utilidades. No puede ser diferente. Entonces, la generación de utilidades la vamos nosotros considerando en función a los hechos reales que se van devengando y que tenemos que asociar con ese devengado. En el flujo de efectivo es hasta que lo pagamos o hasta que lo cobramos. Por eso hay una gran diferencia y puede haber una gran confusión en el lector entre lo que le decimos en el estado de resultados y lo que le estamos diciendo en el flujo de efectivo. Muchas gracias.